Ok. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar nuevamente hoy aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces no es tan, pues como tan llamativo, pero que sí últimamente digamos que se ve con más frecuencia, pero que por falta de desconocimiento realmente no sabemos cómo diferenciarlo. Entonces, hoy quiero hablarles del tema de la tristeza o depresión. Y es cuando confundimos estos dos términos, porque aunque tengan cierta similitud, realmente son totalmente diferentes. Entonces, primero quiero distinguir entre qué es tristeza y qué es depresión. La tristeza es un estado de ánimo simplemente. Y la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Para diferenciarlo, para mí es importante saber qué es un trastorno, porque la palabra trastorno genera un poquito como de trastorno, como trastorno mental, es como enferma, como ¿sí? Lo asociamos como esa enfermedad fea, una persona mentalmente enferma, pues a veces no es tan chévere, ¿no? Decirlo, pero si sabemos diferenciar, si sabemos entender que es un trastorno mental, nos vamos a dar cuenta que sí hay diferencia entre lo que es una tristeza y lo que es una depresión. Entonces, un trastorno es una alteración en el funcionamiento de un organismo a nivel mental. En este caso estamos hablando de que afecta a un organismo a nivel mental, porque también existe el trastorno digestivo, por ejemplo. Pero en este caso altera el funcionamiento, es decir, que provoca una alteración en el pensamiento, en las emociones, en la conducta y en las relaciones con otras personas. Eso es lo que hace que sea un trastorno y que altere como tal nuestra mente, ¿no? Nuestra percepción. Entonces, desde aquí partimos en que si lo vemos como una enfermedad mental, entonces vamos a darnos cuenta de esa diferencia que hay. Entonces, si yo, por ejemplo, es normal que nosotros tengamos estados de tristeza, a todos los seres humanos nos pasa, que un día, por X o Y motivo o situación, tengamos una tristeza. O sea que nos levantamos bajos de nota, entonces estamos apagados, o alguna situación se nos presentó en la vida y eso nos genera tristeza. Lo que no es normal es cuando empezamos a presentar días, o sea, días más seguidos en ese estado, empezamos a entrarnos más en esos estados de tristeza. Eso ya no es normal, porque si bien es cierto, los seres humanos tenemos emociones y es normal que las tengamos por si nosotras las mujeres, por el tema hormonal, tendemos un poquitico más a tener esos estados así, pero no es normal cuando ya pasan semanas, meses en los que estamos metidos en esa tristeza. Esa es una faceta de la depresión, ¿no? Porque no es solamente es estar triste. El tema de la depresión es también entrar en unos estados de desesperanza, es empezar a sentirle un desazón, yo le digo un desazón a la vida, empezarle a no encontrarle un sentido, empezar a sentir que ya no tiene ese saborcito que la vida debería tener y que nada me hace sentir cómoda o nada me hace sentir bien. Entonces,
desde allí podemos empezar a notar que realmente hay algo más allá de esa tristeza, porque son dos cosas diferentes. Más adelante, digamos que voy a entrar un poquito más en el tema de la tristeza, porque a veces sí podemos estar mucho tiempo en la tristeza y no necesariamente es una depresión, ¿sí? Pero ahorita quiero como hacer esa diferencia entre en lo que es realmente una depresión y un estado de ánimo como la tristeza. Entonces, el tema de los trastornos mentales es, es importante que nosotros, digamos que nos salgamos de ese, ¿cómo le llamo? Como prejuicio, tal vez, en que cuando una persona dice que tiene un estado mental, entonces ya lo catalogamos como ese enfermo mental que es la persona diferente, como que, uy, pobrecito porque tiene una enfermedad mental, ¿no? Pero pues estamos hablando de que una enfermedad mental está, bueno, la depresión, la bipolaridad, los estados de, perdón, de personalidad. O sea, son muchos estados mentales que realmente cuando no sabemos, cuando no tenemos el conocimiento, la persona y su entorno realmente tiene una vida, o sea, una calidad de vida muy deplorable cuando no se tiene el conocimiento, porque se sufre mucho, porque se sufre por no saber qué es lo que nos está pasando. Y lamentablemente, no solamente sufrimos nosotros, tal vez las personas que están alrededor de nosotros pueden sufrir también. La persona no hace su, o sea, como no sabe qué es lo que le pasa, entonces sufre y tal vez sin querer hace sufrir a la otra persona. Cuando no caemos en ese victimismo y cuando no sabemos qué es lo que nos está pasando. Porque una cosa es que caigamos en el victimismo y que sepamos ya qué nos está pasando y que con eso pasa en esto. Pero entonces cuando no se tiene el conocimiento de lo que realmente es una depresión como tal, sí se vive en un constante sufrimiento. Entonces, es importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque nosotras en este momento en la escuela de bienestar interior, ¿qué estamos haciendo realmente? Nos unimos nosotras cuatro en, en pro de entregarles herramientas a ustedes que nos acompañan en las noches que ustedes hacen todo por estar aquí. Y para las personas que de pronto más adelante nos vean en estos videos, nosotras queremos entregarle esas herramientas a ustedes para que precisamente puedan vivir en bienestar. De eso se tratan estas charlas, ¿sí? Se trata de que ustedes tengan el conocimiento. Tal vez si ninguna persona de las que está aquí en este momento no pasan por una situación como una depresión o una tristeza constante, puedan conocer a alguien que tal vez sí le esté sucediendo algo y no lo saben y ustedes puedan tenderle la mano, puedan decirle, mire, yo escuché o yo supe o yo leí o yo gracias a estas charlas pude entender de qué se trata esto y poderle decir, mire, si tiene solución o mire, tal persona lo puede ayudar o hasta ustedes mismos puedan tenderle esa mano. Entonces, de eso se trata estas charlas, de eso, le queremos dar herramientas para que ustedes también logren captar de lo que se trata esta misión en la que nosotras estamos embarcadas realmente, ¿no? Entonces, yo les quise hablar de ese tema hoy porque lo conozco, porque lo viví, porque lo experimenté. Nosotras aquí, cada una de las cuatro coaches que trabajamos en la escuela, nos basamos mucho en nuestras experiencias y por eso hablamos más que conocimiento, hablamos con el corazón de saber que les podemos entregar algo que ustedes pueden coger para ustedes mismas o para la vida de quienes les rodean. Entonces, a partir de aquí es que
nos enfocamos, ¿no? Ese es el enfoque de nosotros. Entonces, yo desde mi experiencia, ¿qué les puedo decir? Yo viví la depresión, viví la ansiedad. Entonces, con el tiempo, yo más o menos estuve 8 años, tal vez recuerdo, no sé si más, en este tema de la depresión y no sabía qué tenía, no sabía qué era lo que me pasaba. Y, y cuando realmente a mí me empezó primero un tema de ansiedad y luego sí me diagnosticaron con depresión. Pero cuando a mí me diagnosticaron con ansiedad, lo primero que hicieron fue, usted necesita una consulta con un psiquiatra. Desde aquí empiezan, ¿no? Las creencias que tenemos y esos prejuicios. Y un psiquiatra, yo decía, un psiquiatra no, jamás. O sea, yo a un psiquiatra no voy a ir. Uno, porque yo no estoy loca. Y dos, porque yo no voy a tomar medicamentos. O sea, fue lo primero que yo dije, o sea, no. Pero mi nivel de ansiedad fue tan alto, o sea, a mí me dieron 18 síntomas de 25 síntomas que dan los crisis de ansiedad o ataques de pánico, que tuve que ir a un psiquiatra. O sea, tuve porque yo ya empecé a padecer temas de salud complicados, yo no pasaba mi alimento porque me atragantaba, porque mantenía, o sea, fueron unas situaciones bien difíciles que yo y las personas que conmigo las vivieron. Entonces, es quitarnos estos prejuicios, desde aquí debe empezar esto, de que cuando se necesita ayuda médica también hay que buscarla. En este tema, en el tema psiquiátrico, hay que hacerlo, ¿sí? Aquí no estamos tratando como de que no todo se debe tratar por el tema médico, no, sí, también se debe. Hay muchas cosas que se pueden manejar y hoy estoy aquí donde estoy porque aprendí a entrenar mi mente y me falta mucho, pero también se trata de un entrenamiento. Pero inicialmente, cuando dejamos esos prejuicios, ¿no? O sea, ¿qué va a pensar mi familia, mis amigos? Yo con temas psiquiátricos, o sea, van a decir que yo estoy loca, o sea, son muchas situaciones. Y a muchas personas nos pasan hoy en día. Muchas personas están padeciendo de esta enfermedad y no se atreven a buscar ayuda precisamente por esos prejuicios y por esos tabúes y por esas cosas que nos meten en la cabeza, que es que si pedimos ayuda, ¿qué va a decir Pepito? ¿O qué va a decir mi familia? Y realmente vivir en una depresión no es vida. No, eso no es vida. Entonces fueron 8 años de mi vida en los que padecí. Entonces, primero, creencias fuera, tabús fuera. Si hay que buscar ayuda, busquémosla. No nos dé miedo, no nos dé pena. Hay que hacerlo. Eh, y también es que sí se puede salir de esto, sí se puede. Hay condiciones y de condiciones de trastornos mentales que tal vez haya que tener medicamentos de por vida. La verdad no sé, yo hablo desde la depresión, yo no sé cómo se maneja la bipolaridad, yo no sé cómo se manejan ciertas enfermedades mentales, pero yo pude darme cuenta que podía vivir sin medicamento porque a mí sí me decían que tenía que vivir con medicamento constante y la verdad yo lo dejé antes, mucho antes de tiempo de lo que me habían dicho que tenía que dejarlo. ¿Sí? Entonces, sí se puede y eso es con entrenamiento y sobre todo de querer hacerlo. Si yo no tengo el compromiso, si yo no quiero, si yo no tengo esa visión de querer vivir, porque yo me cuestionaba también, ¿no? Yo decía, yo no creo que yo haya venido a este mundo a padecer y a vivir esto, solamente para vivir esto no creo. Y cuando empecé a cuestionarme, dije, yo no voy a vivir el resto de mi vida así. En esas situaciones, cuando estamos en un tema de esa nube, la depresión se puede ver así como que estamos llenos de nubes y unas vainas que no nos dejan ver más allá. Eh, nunca, digamos que sí tuve muchos pensamientos suicidas, pero solamente una vez lo intenté, ¿sí? Que fue, iba en mi carro
y intenté estrellarme contra una mula. Fue el pensamiento que se me vino, aceleré y quise quitarme la vida, porque ya no quería vivir más así. Pero algo me detuvo. Entonces, a partir de ahí yo dije, yo sí quiero vivir, pero no quiero vivir más así. Entonces, si Dios me trajo aquí y si estoy pasando por esto, no sé cuál es el motivo, porque uno no se culpa, porque uno busca siempre como, siempre se victimiza, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué vivo esto? Si yo no he sido una mala persona, si yo no he sido una mala hija, si yo, y si yo, y si yo, y si esto. Y no nos damos cuenta que la vida es aprendizaje. Hoy en día lo entiendo, ¿no? Pero en ese momento no. Que todo lo que nos sucede es porque tenemos que tener aprendizajes. Y gracias a Dios y gracias a eso, hoy en día puedo ver la vida de diferente manera y agradecer todo lo que viví porque de eso aprendí, por eso estoy aquí. Si mi misión aquí era que yo viviera eso para que se lo compartiera a otras personas y que se dieran cuenta que sí se puede vivir sin esto, para mí fue perfecto lo que viví. Ya. Y como nos ha dicho Alejandra y en otras charlas, no hay errores. O sea, nada está porque es que fui de malas y me gané eso, o porque ciertas enfermedades le tocaron a uno y por qué no. Por algo nos suceden las cosas. Y simplemente cuando aprendemos a agradecer por eso que nos pasa, podemos salir de ahí. Entonces, es importante que diferenciemos. La tristeza es parte de la depresión, más no es una depresión. Y cuando tenemos esos síntomas de desesperanza y de todo lo que nos pasa, o sea, yo aparte de vivir la depresión, viví ataques de pánico, entonces fueron dos cosas juntas que no fue nada fácil, pero pude salir de ahí, pude salir de ahí. Entonces, yo, digamos que en todo ese recorrido que tuve, en el vivir toda esa situación, me pude dar cuenta que simplemente, o sea, busqué tanta ayuda, o sea, pasé por psiquiatras, por muchas temas sesión, no, de consultas de psicología y toda esta cuestión. Y realmente cuando empecé a entrenar mi mente en esto del coach, sobre todo en el coaching de transformación, que fue lo que a mí me transformó, empecé a notar realmente los cambios, ¿no? Pero esto no es de un día para otro. O sea, esto no es arte de así como que ya un día amanecí bien y no pasa nada, no. Yo pude superar mis estados de depresión gracias a ese entrenamiento. Y por eso aún me sigo entrenando. O sea, yo no paro. Yo sigo entrenando mi mente. Estoy entrenándome más en otras cosas más porque si yo quiero un cambio para los demás, yo tengo que empezar por mí. Y por eso es que yo estoy entrenándome y haciendo todo lo que hago. Y por eso estamos unidas en la escuela, porque nos transformamos, pero queremos transformar nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, al darme cuenta yo de que empezaron estos cambios en mí, más rápido me di cuenta que realmente lo que yo quería era transmitir esto y que para eso yo estaba aquí y para eso estoy aquí y de eso estoy convencida, lo tengo claro. Entonces, mi, 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 mi experiencia, eh, yo quiero que mi experiencia sirva para que otras personas adquieran el conocimiento, para que adquieran entendimiento, para que se den cuenta que, pues que la depresión, si bien es una enfermedad mental, pero
pero que se puede con muchos cambios de esos pensamientos, con hábitos. Yo cambié muchas cosas en mi vida, ¿sí? Y no es fácil, no es fácil. O sea, yo sé que hay muchas personas que de pronto dicen, no, pero, y no creen. Yo he estado con personas que dicen, no, yo nunca voy a salir de esto, pero como les digo, yo lo hice porque yo sí tenía la convicción de que yo quería vivir una vida mejor. O sea, yo dije, yo estoy en esta vida por algo y lo voy a lograr y lo estoy logrando, lo he logrado y yo voy para arriba. Y realmente yo les puedo decir que el cambio mío, y yo sé que aquí hay personas que me conocen y saben y han visto el cambio que ha habido en mí, ¿sí? Y yo no me, o sea, aquí ninguna de nosotras hablamos en las charlas que damos inventándonos nada. Lo hablamos porque estamos convencidas de lo que de lo que esto genera en nosotras, en ese entendimiento y en ese trascender. Entonces, si aprendemos, esto se trata, por eso es una escuela, porque se trata de transmitirles a ustedes los conocimientos, pero más allá de transmitirles ese sentir y esas experiencias que nosotras hemos tenido, para que ustedes también sientan que hay un respaldo de algo que realmente es cierto, no es sacado de un libro. Libros sí, hemos leído mucho. Yo realmente busqué mucha ayuda también en libros, veía muchas cosas que me pudieran servir, pero realmente encontré mi sanación, o sea, yo me sané de lo que yo antes me decía, que yo soy depresiva, yo decía, yo soy depresiva. No, yo tenía un estado, yo estaba en un estado de mi sistema nervioso alterado, pero yo no soy una mujer depresiva, nunca lo fui. Yo tuve una condición, pero no fui una mujer depresiva y por eso siempre me decía yo a mí misma, es que yo soy depresiva, es que yo soy depresiva, es que yo. Nunca lo fui. Hoy en día me doy cuenta de eso. Entonces, estas charlas para nosotras es importante poderles aportar a ustedes estos conocimientos y que ustedes puedan también de alguna manera aportarle esto a alguien que no sabe cómo hacerlo, que de pronto no encuentra salida, ¿sí? Y conozco muchas personas que dudan, que sí se puede salir adelante. Sí yo lo pude hacer, yo lo viví. Y hoy en día soy una mujer, uy, o sea, no soy ni lo medio parecido a lo que yo viví. Y no pienso, o sea, eso que me pasó simplemente fue una experiencia, más ya no hace parte de mí, o sea, yo ya no sufro, yo antes contaba esto y 50.000 lágrimas por mi rostro porque yo sentía eso, ¿no? Eso ya hace parte de mi pasado, pero sigue siendo parte de mi experiencia, por eso la cuento. Y la cuento feliz porque fue una parte de mi vida que que me enseñó a ser lo que soy hoy. Sí, se viven momentos duros, no es fácil, pero, pero si yo me cuestiono y si yo miro a la vida como realmente es, me voy a dar cuenta que esta vida no está para eso, que son episodios de nuestra vida y que hay que vivirlos, pero no nos podemos quedar ahí. No se aleja si quieres aportar algo, si quieres. Pues mira, muy importante lo que tú dices, Milis. Puede aportar también, yo tuve una experiencia con la depresión, que fue una depresión medicada, en la cual yo estuve entre 2 y 3 años, más o menos no recuerdo muy bien el tiempo, sin poder sonreír.
no era capaz de sonreír, yo había perdido la sonrisa, yo había perdido el sentido de todo, el gusto de todo por las comidas, las ganas de todo. Y yo no entendía el por qué, el qué pasaba. Y físicamente mi cuerpo se enfermó en el tema de que sufrí el colon irritable, me pusieron en tratamiento médico, eh, me dio algo, sí, me dio también vértigo. Vértigo de esos que uno es un mareo y que el mundo se le mueve a uno y uno no es capaz ni de caminar. Entonces, el médico, fui hasta médicos internistas, me empezaron a mirar todo por dentro, vieron que todo estaba bien, me mandaron a hacer hasta colonoscopia, hasta que uno de los doctores me preguntó, "Ven, ¿usted qué piensa de la vida?". Esa fue la pregunta. Entonces yo le dije, no, pues esto no tiene sentido. Por mí me la quitaría ya misma. Me dije, con su hija, y yo, pues a ella también se la quito, ¿para qué la voy a dejar sola en el mundo si no tiene nadie más? Entonces en ese momento el médico, el internista me dijo, no, lo que tú tienes porque físicamente no hay nada, me dijo él. Físicamente no hay nada y lo que tú tienes es una depresión, entonces necesitas irte ya para psiquiatra. Y fue un tema de urgencia. Entonces me puso cita psiquiátrica por urgencia, me fui a urgencias psiquiátricas, el médico psiquiatra me dijo, listo, aquí lo que vamos a empezar es ir al psicólogo, porque hay que trabajar entre los dos, entre el psicólogo y la psiquiatra. Bueno, entre ambos, psicología y psiquiatría. Y pues yo decía, pero ¿qué es esto? Entonces, cuando fui al psicólogo, el psicólogo pues tuvimos una hora hablando, no era un tema de creencias a diferencia por ejemplo, de otras personas, no era un tema de psicología como tal, de creencias, porque yo tenía la capacidad de ver las dos caras de la moneda al mismo tiempo, que es a lo que uno va a que le enseñen los psicólogos, a ver todas las opciones y pero yo cuando hablaba con él, yo le decía, esto me pasa, pero esto, y esto, pero esto, entonces yo le daba la vuelta a todo hablando con él. Entonces me preguntó que si yo estudiaba psicología, y que no. Me explicó muy como si fuera una niña de 5 años qué era la depresión. Me explicó que es un tema biológico como una gripe, que es una enfermedad como una gripe, que es cuando las neuronas se desconectan y dejan de producir un neurotransmisor que se llama serotonina, que es un neurotransmisor que regula la felicidad en el cuerpo. Pues eso tiene que ver mucho con la dopamina, pero la serotonina, si se deja de transmitir entre las neuronas, pues para la felicidad, para el estado de ánimo, no puede uno volver a subir de estado de ánimo. O sea, el cuerpo no puede volverse a sentir feliz. Es un tema físico. Entonces él me dijo, psicología no necesitas porque pues mentalmente tus creencias funcionan muy bien, sino que es un tema físico, fisiológico, era un tema físico. Entonces me dijo, por eso tienes que estar en psiquiatría, porque debes tener un tratamiento de medicamentos entre 6 y 8 meses a un año, porque el funcionamiento de esos medicamentos es progresivo. O sea, se empieza y no se puede parar porque ellos acumulan impulsos eléctricos en las neuronas, y entonces se acumula un poquito hoy, otro poquito mañana, hasta que como que se conectan y se vuelven a conectar una neurona con otra y empieza el flujo normal y vuelve a producir el cuerpo por sí mismo el neurotransmisor que era la serotonina, lo que me hacía falta en ese momento. En ese tiempo yo no podía dormir. Entonces me mandaron también medicación para dormir y pues la medicación para la depresión como tal. Estuve en ese tratamiento durante el tiempo, me dijeron que era muy difícil que alguien saliera de allá, pero con la medicina a los 2 o 3 meses de estarla tomando, yo empecé a sentirme totalmente mejor y diferente. Y con toda la certeza del mundo puedo decir de que salí absolutamente de la depresión. O sea, no es algo que poniendo de la parte de uno. Afortunadamente yo no necesitaba trabajar el tema de creencias, pero sí es un tratamiento integral donde se debe entrenar el cerebro y la mente de una manera distinta para cambiar la mirada del mundo, que es lo que más nos afecta. Afortunadamente para mí fue un tema químico, fisiológico, pero ahí se demuestra que es una enfermedad que requiere un tratamiento con medicación y con seguimiento médico. Y aparte de eso requiere también el tema de actualización de pensamientos, cambio de forma de pensar y de creencias. Eso fue hace ya bastante tiempo, pero pues
realmente cuando entendí, pude diferenciar muy bien que una tristeza es una emoción, digamos, entre comillas, pasajera, que si uno voluntariamente o involuntariamente la sostiene durante mucho tiempo, como generan químicos en el cuerpo se puede volver adicto a esas sustancias y puede empezar a crear una depresión. Entonces, es muy importante aprender a diferenciar y aprender a buscar ayuda. Cuando uno a veces se traga las cosas solito y se traga y se traga y se traga todo lo que le pasa por creerse que por no contar nada es más fuerte, por no necesitar ayuda es más valiente, pues uno no se imagina el daño que se hace a sí mismo, por creer que tiene todas las soluciones dentro de la cabeza de uno y ahí tiene que encontrar todas las salidas a todos los problemas en los que uno se mete. Es buscar ayuda en casos en los que uno no sea capaz de salir de una emoción, es saludable, sería saludable en ciertos casos. Gracias, Liz. Sí, sí, es una de las razones por las que hacemos esto es precisamente porque hay muchas personas que aún sienten miedo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque como tenemos esas creencias todavía, ¿no? Esas creencias limitantes, y es que a muchas personas les pasa que es muy fácil estirar el dedo y enjuiciar, ¿no? Es muy fácil hacer esto y a mí me pasó que mi propia familia me enjuiciaba, ¿no? Pero usted que todo lo tiene, que tiene el mejor marido del mundo, que tiene todo, que materialmente lo tenía todo, pero nadie sabía lo que yo estaba viviendo, ¿no? Adicional a eso, uno, traemos información de pequeños, desde antes de nacer. Traemos mucha información aquí. A eso sumémosle las vivencias, ¿no? Crecemos y nos encontramos con ciertas cosas en nuestra vida, pero que alrededor del mundo o de las personas piensan que, o sea, que es fácil juzgar y señalar, pero no nos detenemos a pensar cuando realmente es importante que seamos personas que tengamos esa empatía. Cuando empezamos a entender esto y al no juzgar porque no sabemos lo que la otra persona está viviendo, ¿sí? Desde aquí es donde nos tenemos que parar y empezar a pensar el daño que le hacemos a una persona cuando la juzgamos. ¿Por qué muchas personas no buscan ayuda? Precisamente por eso. ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir fulanito? ¿Qué va a decir mi familia? Sobre todo nos afecta mucho el tema familiar, ¿no? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a pensar esto? Si yo estoy en una relación que no quiero estar, pero es que mi familia, ¿qué va a decir? Es que mis hijos, es que aquí y es que allá. ¿Y todo por qué? Porque nos da miedo a que nos juzguen. Si aprendemos eso, uno, que no, que estamos primero nosotros como personas, porque es nuestra vida. Y segundo, aprendamos a eso, a dejar de señalar, a ponernos en esos zapatos de esa otra persona para saber qué es lo que está viviendo, por qué lo está viviendo, ¿sí? Y no es una pataleta, no es, yo lo viví también en ese sentido, ¿no? En en que me volví una molestia para la persona con la que yo vivía, porque uno, desconocimiento, yo no sabía qué me pasaba, y dos, pues la persona con la que yo vivía, pues sí que menos. Entonces uno se vuelve una molestia, ¿no? Como que por todo llora, todo le fastidia, amargada, o sea, lo tiene todo, pero, o sea, o le tengo todo, pero ya no sé qué hacer más para que sea feliz. Pero realmente no se pone, no se está sucediendo eso. Eso en cuanto a las parejas. Ahora en cuanto a nuestros hijos. No nos detenemos a pensar porque pensamos lo mismo. Les damos todo, lo tienen todo, están en el mejor colegio, esto, aquello, porque pensamos que todo, pero de aquí adentro, ¿qué estamos dando? Y cómo nos estamos
cómo estamos observando a nuestros hijos. Los chicos de hoy en día están sufriendo, están padeciendo mucho estos temas y no se atreven a decirlo. Entonces, ¿qué hacen? Pues se refugian en la droga, se refugian en el sexo, se refugian en otro tipo de actividades que, que para nosotros o para muchos padres es normal, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué está pasando ahí? Nos sentamos a escucharlos, a observar qué es lo que les está pasando. Y cuando no tenemos estos conocimientos, entonces, o sea, eso es que busquémosle qué hacer. Comprémosle jueguitos, comprémosle el mejor celular, comprémosle. Entonces, desde aquí es cuando debemos realmente preguntarnos, realmente es importante tener este tema de conocer, ¿no? De saber. Y aquí es por eso es que se hace la diferencia. Si vemos que una persona llega a nosotros, llámese hijo, llámese hermano, pareja, está en una situación constante, que viene como en una tristeza constante, parémosle bola, prestémosle atención, extendámosle la mano para ayudarlo, no para juzgarlo ni para criticarlo, sino ni para cuestionarlo, sino para tenderle la mano, aquí estoy, al menos para escuchar. Hablamos en otras ocasiones, aquí no estamos para aconsejar a nadie, porque los consejos a veces sobran, pero a veces sí necesitamos a alguien que nos escuche. Y eso a veces nos hace falta a los padres, ¿no? No escuchamos, sino que damos órdenes y hacemos y creemos que nuestros hijos deben ser perfectos y porque como le damos todo y porque lo tienen todo, entonces, ¿qué más les falta? Pero no sabemos qué vacíos tienen aquí adentro. Bien sea porque traen información o bien sea porque están pasando por alguna situación, ¿no? Pero el dicho de hoy en día, pasamos por alguna situación y tengo la depre, cuando realmente no sabemos que depresión es una enfermedad. Pero entonces, sí, déjala que tiene la depre. No, prestemos atención. Entonces, tristeza no es lo mismo estar deprimido. Y tener depresión no es lo mismo estar triste. Yo estoy triste y hoy amanecí triste. Hay días que estoy triste, pero yo ya sé que no tengo depresión. Yo hoy en día puedo vivir una tristeza normal, ¿sí? Si tengo una discusión con mi hijo, eso me pone triste, me baja de nota y eso a veces hasta me hace llorar. Pero eso no es, no, ya no digo, ay, hijo madre, estoy deprimida, ¿no? Tengo una tristeza y es normal porque me pasa. Si tengo una discusión con alguien, con mi pareja, si tengo una situación, me pongo triste. Entonces, es importante que hagamos este tipo de diferencia. No sé, me gustaría que alguien, si quiere opinar o si tiene alguna pregunta. ¿Quién le Leti, gustaría? Leti. Ok, te escuchamos, Leti. Toca mirar aquí. Hola, hola a todos. Hola, Leti. Gracias, Liz, por este tema. Fíjate que yo creo que este tema es muy actual, como que es una condición que como que se ha extendido. Y algo que dices que es muy importante es que tú no sabías lo que tenías. Y bueno, yo también les puedo compartir que sí, también experimenté una situación así por varios años que yo no sabía. Y ahorita que ustedes están comentando que, bueno, sí es una enfermedad, que es todo lo que pasa con los químicos en el cerebro, me puse a pensar de las condiciones en las que pudieron desatar y que además después se acentuaron en mí, que yo no sabía. Yo no supe hasta muchos años después que empecé a tener información, me di cuenta que lo que a mí me había pasado era depresión. Entonces, lo que yo puedo ver ahorita es, y no sé si esté bien, eso es como mi experiencia, ¿no? Que hay muchos factores que te pueden llevar a una depresión. Puede ser un factor biológico de que algo esté pasando con esas hormonas en tu cerebro y que sea biológico, pero también hay condiciones externas que
empiezan a condicionar a lo mejor pensamientos, te empiezan a generar emociones y esas mismas emociones producen esa bioquímica o ese cambio químico en el cerebro. A mí lo que me pasó fue que después, no sé si han oído de la depresión postparto. Yo escuché de la depresión postparto muchos años después de que mis hijas habían nacido, ¿no? Yo tengo 2 hijas, una de 29 y una de 24 años. Y me acuerdo muy bien que después de que nació la primera, yo como que no tenía muchas ganas de hacer cosas, siempre estaba cansada, todo me parecía muy grande, nada me motivaba, pero había algo adentro de mí que me decía, bueno, es que Leticia, no puedes estar así, eso no está bien. Y fíjate, ahorita lo siento y todavía como que me mueve, ¿no? No está bien, tú no eres así, algo está pasando, pero yo como que hacía una revisión interna y una revisión interna y yo decía, pues quizá me está pasando esto, quizá tengo déficit de atención. Entonces buscaba y buscaba y buscaba y pues nada, ¿no? Y un día llegó mi suegra y nos dijo, oigan, esta niña, le dijo a mi esposo, esta niña está deprimida. Y pues bueno, como vino de mi suegra, la verdad a veces uno dices, ay, ni me conoce, ¿no? O me está juzgando, o ella no sabe, o no sé, lo que quieran, ¿no? Entonces yo no presté atención. Después de muchos años sí me di cuenta que había sido depresión, pero el estado de la depresión tiene muchas particularidades, sobre todo eso que les digo, no sientes ganas de hacer nada, te sientes muy cansada, sientes que todo es muy grande. Y hay algo que tú le puedes decir a un deprimido que es como una patada en el hígado, que es, échale ganas, ¿qué te pasa? Tú puedes con eso, con todo se puede. Y sí, es verdad, pero cuando está uno en ese estado, es la más grande mentira. Porque claro que uno tiene ganas de sentirse diferente. Claro que a lo mejor uno en el fondo sabe que sí se puede, pero no sabes cómo. Es como si algo fuera más grande que tú, más grande que tu voluntad y no logras moverte. No logras moverte. No tienes, vente, vámonos y vámonos a pasear y vamos a divertir y tú lo que menos quieres es eso, divertirte. Algo no sé por qué, pero no te lo permite, no lo quieres hacer. Y también hay condiciones externas, ¿no? De todo tu ambiente. Si tú empiezas a vivir una situación, por ejemplo, hace poco oía de una niña que se suicidó porque entró en una gran depresión, porque no supo cómo manejar el bullying en la escuela. Y su mamá nunca se dio cuenta, ¿no? Entonces, ese factor externo de tanta crítica, de tanta agresión, de tanta humillación, siento que se va convirtiendo como una gota que cae sobre una piedra y la erosiona y la erosiona y la erosiona hasta que acaba con esa piedra, logra hacer un agujero. Y pues es una gota de agua, pero es una gota de agua constante. Entonces, sí es muy importante y también creo que lo más importante aquí es como buscar información, porque yo no sé si fue una desgracia o una fortuna, no, o sea, como no descubrirlo en ese momento. Ajá. Yo tuve como 2 años y medio de depresión y nunca lo identifiqué. Y después salí de eso y después como que volví a caer. Y también hay otros factores. Uno de los factores biológicos es cuando las mujeres llegan a la edad de la menopausia, ¿no? También hay cambios químicos que hacen que la serotonina baje, o sea, sus niveles de serotonina bajen y hay que equilibrar todo ese sistema hormonal. Entonces, les decía, yo no sé si eso fue una desgracia, fue una fortuna, pero yo me acuerdo de ese tiempo y lo veo como
justo lo que tú decías, Liz, como una nube, ajá, como una sombra allí encima de mí que cambiaba la percepción que yo tenía de la vida. Y yo me acuerdo que cuando me llegué a sentir más mal, cuando yo salía al sol, o sea, salía al exterior, salía de mi casa, hagan de cuenta que traía unos lentes de sol, no tan gruesos, no tan oscuros, pero yo veía color ámbar. Y yo le decía a mi mamá, mamá, aquí cómo está la luz, porque yo lo veo como ámbar. Y me decía, ay, hija, ¿cómo? Sí, como si trajera unos lentes oscuros, pero muy delgaditos, ¿no? Y mi mamá me decía, sí, de verdad, vives bien en otras condiciones, así, ¿no? Y ya, después lo dejaba yo pasar, lo dejé pasar. No sé qué fue eso, pero seguro fue para mí algo de la depresión. Ujú. Entonces, sí, muchas veces la depresión está tan escondida, tan dentro de ti, que no la podemos percibir en los hijos. Entonces, por eso sí se me hace muy importante lo que tú dices de la cercanía, ¿no? Que muchas veces se sorprenden que dices que yo nunca me imaginé que mi hijo se sintiera así y se suicidó, ¿no? Y, y no nos dimos cuenta que está pasando. Entonces, sí es un tema importante y bueno, ya hice yo mi programita. Perdón, gracias. Gracias a ti. Oh, sigue Paulo, me gustaría Gracias. a ti, a ti. Paulo creo que quería hablar. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntame. Yo quería preguntar, es que he escuchado que se asocia el tema de la depresión a un exceso de pensamiento en pasado y dicen que la ansiedad es futuro. Entonces yo quería saber como que hay de cierto en eso, frente pues al tema de la depresión, como que las personas que han vivido o han logrado identificar eso, si es verdad eso, es un exceso de pasado o no necesariamente. Bueno, sí, o sea, digamos que sí existen esos pensamientos de pasado. Obviamente uno lo asocia con temas que le suceden a uno, ¿no? Es que están las dos partes, el químico y el exceso de pensamientos, ¿no? El exceso de pensamientos del pasado, de cuando uno vive situaciones, ¿no? Cuando normalmente esto pasa es cuando uno tiene algunas situaciones que uno vivenció, muchas se recuerdan, otras no, otras están grabadas en el inconsciente y a veces por eso no sabemos, digamos que una persona puede tener una vida, entre comillas, bien, pero hay una información ahí que está y que no sabemos qué información es. En mi caso, sí era un exceso de pensamientos del pasado. Yo culpaba mucho a mi mamá, todo lo que me estaba pasando. Yo le adjudiqué mi depresión y mi sufrimiento a ella por muchas cosas que viví de niña y adicional a eso, pues en mi relación en la que vivía en esa época, eh, también empecé a tener muchas situaciones en las que me afectaban, entonces una cosa y la otra. En el tema de la ansiedad, sí, o sea, es que depende, porque también la ansiedad se genera también por pensamientos en el futuro. Cuando uno tiene una crisis de pánico, como las que yo viví, una crisis de pánico es sentir que tú te vas a morir, o sea, total, ¿no? Empieza el corazón a palpitar muy rápido, empieza uno a temblar, o sea, el sistema nervioso se altera terriblemente. Entonces se cierra la tráquea, no respiras, hiperventilas, o sea, es una sensación muy horrible. Y es ese pensamiento, ¿no? Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir todo el tiempo. En pensar en que mi hijo, voy a dejar a mi hijo, en fin, o sea, es una situación bien compleja, pero sí, es un exceso de... Obviamente que los pensamientos juegan ahí un tema bien importante, por eso hablábamos de que pudimos salir de aquí con un entrenamiento, ¿no? Yo pude hacerlo con un entrenamiento. Obviamente en mi momento requerí medicamentos porque yo también tuve que tomar ansiolíticos y antidepresivos para mantenerme.
subía un pico muy... Y me cambiaban todo el tiempo de medicamentos porque me dejaban de hacer unos y me tenían que cambiar para que me estabilizaran. Pero yo tenía esos constantes pensamientos. Me metía un enrollo en mis pensamientos del pasado y cogía la ansiedad y entonces en el futuro, ¿no? Entonces tiene mucho que ver, muchísimo. No sé si te aclaramos algo. Sí, gracias. Vale, sí. Sí, puedo sumarle de pronto un poquito de lo que dice Liz, de pronto para ayudarle a Pablo con el tema, es que hay un hecho, es que la mente no distingue de cuando se imagina a cuando se vive algo. Entonces, cuando se sostiene ya sea un pensamiento de un futuro posible, negativo, porque un futuro posible, positivo, pues te hace ilusionar. Cuando se sostiene un recuerdo del pasado, pues se vive y se resiente y se vuelve a sentir lo que ya se vivió. Entonces, como la mente no distingue lo que se está recordando de lo que se está viviendo, el cuerpo vuelve a sentir la misma emoción. Y entonces el cuerpo vuelve a generar la química de esa emoción. Y el torrente sanguíneo se llena de, por ejemplo, el miedo es cortisol más adrenalina, y la tristeza tiene otras sustancias químicas de que la sangre se llena. Entonces, fíjate, si tú todo el tiempo estás sosteniendo los mismos pensamientos, estás llenando tu cuerpo de las mismas sustancias químicas, uno y otro día, uno y otro día, uno y otro día, es como si te tomaras gotitas de veneno todos los días que suman, que suman, que suman, que suman, y al final eso causa una enfermedad, causa una enfermedad. Igual que cuando te estás pensando en futuro, puede ser que te ilusiones con que pase algo y te haces la mejor imagen de lo que sea posible, y resulta que cuando estás en el presente y ves que tu presente no concuerda con lo que esperas que sea tu imaginación, pues duele mucho el aterrizaje, que las cosas no son como yo quiero que sean, sino como son en este momento. Entonces duele mucho el aceptar el presente. Entonces la gente prefiere escaparse hacia el futuro a veces y no vivir su presente. Cuéntanos, Connie, ¿qué vas a sumar? No se oye. Connie, enciende el micrófono. Oh, qué pena, qué pena. Sí, para de sumar, y sí, lo que tú dices es cierto, y que quería sumar sencillamente, por ejemplo, que la ansiedad, cuando tenemos ansiedad regularmente, la ansiedad se da cuando es sobre cosas, pensamientos o eventos que esperamos de los que no conocemos resultados. Entonces, no puede, o sea, hacia el futuro, como no conocemos el futuro, estamos ansiosos de cómo será ese futuro. Ahora, cuando es como tú dices, por ejemplo, que yo lo puedo visualizar y lo puedo ver de una manera grata, agradable, que va a ser bueno, que va a ser esto, pues qué grato, porque como dices tú, el cerebro no reconoce cuándo es verdad y cuándo es mentira. Sencillamente segrega los químicos acerca de lo que yo estoy sintiendo, no de lo que estoy pensando. Entonces, si mis pensamientos son hacia el futuro, que es donde está la ansiedad, porque no conozco el futuro, pero si respecto a mi futuro estoy pensando de manera positiva, obviamente voy a sentir bienestar. Pero no es lo que tradicionalmente pasa, porque el ser humano regularmente estamos más inclinados hacia la incertidumbre y lo negativo. Ay, pero ¿será que sí? ¿Pero será que no? Yo voy a hacer esto, pero ¿será que...? Entonces ya eso no me produce bienestar, y es a lo que yo creo que Pablo dice acerca de la ansiedad. Y pues indiscutiblemente la depresión, pues acerca del pasado, porque siempre estamos en lo que ya se ha dicho, que no quiero redundar en lo mismo, más bien quiero es como tratar como de explorar un poquito el por qué encuentro yo personas, Alejandra o Liz, si me pudiesen ampliar un poquito o aclarar un poquito ese aspecto, ¿por qué encuentro yo personas que yo siento, que yo sé, que todo apunta a que está viviendo en una profunda depresión, pero que esa persona
lo niega rotundamente, se niega y entonces para mí, desde mi punto de vista, conocimiento y sentir, es como si viviese una cosa que no es la verdad. ¿Me hago entender? ¿Y cómo puede uno abordar, por ejemplo, como a ese tipo de personas para hacerles entender que lo que están viviendo ni es su realidad y que su realidad de su realidad puede salir? Que es una agudísima depresión, pero entonces se muestran felices y yo aquí no sé qué, y la machera y todo, cuando uno sabe en el fondo que no es así. Algo que me puedan, no sé. Mira, yo te digo lo que yo pienso. Y es, uno, la persona se habitúa, o sea, se acostumbra a vivir así, o sea, se le vuelve eso natural y se autoengaña, ¿sí? Y adicional a eso que tú dices, por ejemplo, yo entendí desde mi punto de vista, yo no voy hacia una persona, o sea, yo puedo entender cuando una persona está padeciendo, está sufriendo y está sintiendo lo que es una depresión, pero yo no voy a esa persona a decirle, mire, yo la voy a ayudar, ¿por qué? Yo lo digo por mí. Yo salí de allí porque yo sí quise hacerlo, yo busqué ayuda, o sea, yo dije, pucha, sáquenme de aquí porque no hay alguien que me ayude. Y busqué ayuda y creí, y hasta que llegué a esto, o sea, llegué aquí y aquí fue donde salí, porque yo pasé por muchas, ¿no? Pero si una persona no está todavía preparada, si todavía no tiene en su conciencia ese impulso y ese algo que dice, porque sí, muchas personas, hay personas que han llegado a mí diciéndome ayúdeme, pero no se comprometen, o sea, ayúdeme, pero yo no sé de qué forma quiere que la ayude si no me estira la mano, o sea, si está esperando que yo me caiga al hueco y la saque desde abajo, yo no lo voy a hacer, o sea, lamentablemente lo tengo que decir así, porque ya lo he vivido con personas, ¿sí? Que dicen ayúdeme, pero, o sea, en 2 o 3 sesiones ya quieren estar totalmente, o sea, con una vida maravillosa y esto no funciona así. Esto es de querer hacerlo de aquí y también de tener de aquí como esa certeza de que se puede lograr. Porque si yo me niego, o sea, yo lo hice porque yo dije, yo voy a salir y voy a salir como sea de esto. O sea, lo voy a hacer. Y la vida me puso en el camino muchas personas y ya Sí. finalmente encontré este tema del coaching de transformación y lo pude hacer, ¿sí? Pero fue escalando. Yo misma me fui escalando. Pero si la persona no está dispuesta realmente de corazón, no lo va a poder hacer. Sí, no, no es fácil. Entonces, No queda más así, que aceptarle tal cual y... sí, o sea, Daisy. ¿Verdad? sí, sí, Daisy, sí, dale. Yo quiero aportar un pedacito. En el caso que comenta Consuelo, sí es muy difícil, como dice Luz, si la persona no se deja ayudar, ¿uno qué puede hacer? Si uno puede, por ejemplo, como dice Consuelo, uno sabe a ciencia cierta que esa persona está deprimida, que necesita ayuda a gritos, pero si esa persona no acepta, uno no puede hacer nada. Eso es muy difícil, ¿no? Quería agregarles que el caso de Leticia, por ejemplo, y el de Liz, un caso que ellas dicen que no sabían, porque estaban deprimidas, ¿no? Que duraron tanto tiempo deprimidas, con depresión y eso. El caso mío fue muy diferente. El caso mío fue que yo venía a trabajar y me secuestró la guerrilla. Entonces, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Cristian de Oro estaba muy pequeño, tenía como 10 añitos, y yo duré 9 meses psiquiátrica, 9 meses con psiquiatra y psicólogo, a raíz de ese secuestro de la guerrilla. Por fortuna fue todo un día, pero nos liberaron como a las 5 de la tarde, nos liberaron. Yo venía en un carro de San Vicente del Caguán para Florencia, ahí la guerrilla nos secuestra a mitad del camino. Obviamente, pues, yo cuando llegué a mi casa, que vi a mi hijo, ahí fue donde yo me grabé más, porque lo vi vivo y que estaba conmigo. Ahí yo me grabé más que cuando me secuestró la guerrilla, cuando vi a mi hijo. Y terminaron a hospitalizar. Entonces me llevaron al médico, obviamente psiquiatra, psicólogo, antidepresivos para dormir, de todo lo imaginable. Angelita sabe cómo es eso con la fiscalía. Nos quitan del sueldo, nos quitan del sueldo la incapacidad. Entonces yo recuerdo que
físicamente, entre comillas, aguantando hambre, porque recibía 20.000, 15.000, 10.000 pesos de sueldo. Yo vivía sola con mi hijo, solo lo que sí, él estaba muy pequeño. Yo no podía irme para otra casa porque mi hijo estudiaba al pie de mi casa. La gente me llevaba una libra de azúcar, me llevaba carne, me llevaba huevos, la familia me llevaban, porque yo no tenía de dónde, yo estaba literalmente re mal económicamente y me quitaban la incapacidad del sueldo. Cuando yo cumplí 9 meses de incapacidad médica, yo hablé con el director de la fiscalía y el director administrativo y le dije, yo me quiero reintegrar, yo no soporto más, yo no, me dolía mucho ver a mi hijo así, la mamá enferma, sola, yo no quería nada, no quería salir, no me quería bañar, no me quería arreglar, hacía de tripas corazón para atenderlo a él, sus tareas de su colegio, pero yo dije, no, no más, no puede ser más. Yo le pedí a mi Dios que me ayudara, no puedo seguir así, no puedo. A la unidad me fui a hablar con los directores y les dije, yo me quiero reintegrar. Entonces ellos me dicen, Daisy, hable con su psiquiatra y su psicólogo. Si ellos autorizan, está muy bien. Y fui a hablar con mi psiquiatra y mi psicólogo, le dije, yo me quiero reintegrar, mi problema económico es grave, mi problema moral es grave, pero yo me quiero reintegrar. Entonces ellos me decían que si yo era capaz de reintegrarme, porque el diagnóstico mío fue depresión con estrés postraumático. Entonces, ¿qué pasa? Yo trabajo en la fiscalía, obviamente yo no puedo ver a nadie, a ningún uniformado, yo no puedo ver a un policía, a un militar, no puedo ver las botas, no puedo ver nada de eso. Obviamente yo voy a estar en mi oficina viendo gente por obvias razones, viendo a mi oficina policías de la SIJIN, del DAS, del GAULA, uniformados. Entonces, los psiquiatras me decían a mí, el psiquiatra y el psicólogo, usted es capaz de reintegrarse bajo su responsabilidad y que va a estar bien. Yo les juraba que sí, yo iba a estar bien. Que yo les prometía que yo iba a estar bien, sabiendo que iba a encontrar gente de esa en mi oficina, todos los días. Y fue así como yo decidí reintegrarme. Y entonces los directores y los médicos dijeron que bajo mi responsabilidad me reintegrara. Yo le pedí mucho a mi Dios, le pedí mucho que me ayudara por mi hijo. Le pedí y duré 9 meses deprimida, 9 meses sola, llevada, y me reintegré. Y a mi Dios le doy gracias el día que yo decidí reintegrarme. Y me reintegré, y yo creo que nunca más he tenido una depresión. Nunca más. No volví a tener una depresión. Yo llevo 6 años con un duelo tenaz, muy duro, pero no recuerdo haber tenido una depresión, no he necesitado psicólogo, psiquiatra, ni hierbita, ni pastica, nada, gracias a Dios. Es muy fuerte una depresión, es muy fuerte. Y hay muchos motivos y muchas razones para llegar a una depresión, ¿no? Y por ejemplo, el caso de Emily y el caso de Leticia. El mío fue algo muy diferente, porque me imagino lo que me pasó, pero cuando uno no sabe de qué está deprimido y por qué, es muy, muy duro también, muy duro. Esa fue mi experiencia y yo creo que no vuelvo a tener depresiones. Yo creo que no. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por compartir. Gracias, Daisy. Okay. No sé si alguien más. Angelita tiene una pregunta, dice, respecto a lo que dice Connie, ¿qué podemos hacer para aclarar ese camino a esa persona? No entendí, Ale, qué pena. Respecto a lo que decía Connie, de cuando una persona está sumida en una depresión profunda, y que le decías tú que cuando no lo ve, pues que es muy difícil porque se requiere del compromiso de la persona. O sea, hay personas que pero si no quieren. están en depresión y no lo ven. Pero hay personas que, esto es como una adicción, tal cual. Ven que un adicto está en su vicio, creyendo, o sea, él no sabe que se está haciendo daño a sí mismo. O a lo mejor sí lo sabe de mente, pero no lo siente de corazón, o sea, no lo puede ver, no lo puede ver. Entonces la persona también le pasa que está en depresión, esa persona sabe que le pasa algo, pero no lo ve, no lo ve por dentro, no lo ve como desde su corazón. Es que no sé cómo llamar la visión interna, que es la conciencia, cuando te das cuenta que tienes un problema. Dale, Leti, cuéntanos. Bueno, de acuerdo a lo que han dicho todos, como que cuando, Álvaro o quién preguntó, se me olvidó el nombre, perdón, de los pensamientos. Pablo, perdón. Yo creo que cuando estás en una depresión, sí es exceso de pensamientos y no importa si son del pasado, del presente, del futuro, el caso es que todos esos pensamientos se suman y te hacen estar en el agujero, menos en el presente. Y
según y de lo que preguntaba Connie, yo creo que sí es claro que si tú no te das cuenta que estás deprimido, no accedes. Yo les digo, a mí mi suegra me dijo, y yo dije, ay, ¿cómo va a ser? Pero es falta de información. Uno no sabe que estás deprimido y entonces hasta que yo me fui dando cuenta que estaba mal, no que estaba deprimida. Hasta después, años después, descubrí viendo hacia atrás que yo estaba deprimida. Y lo que yo en algún momento llegué a tanta desesperación que dije, yo me quiero morir. Y ahorita veo cómo, ¿no? O qué hago. Pero era tanta la desesperación y yo siento que eso sucede porque se hace como una especie de mezcolanza. O sea, se mezclan tantos pensamientos, tantas emociones, que tú no distingues quién eres tú, cuál es tu pensamiento, qué es tu emoción, y por eso no logras que el lodo que está revuelto en el vaso de agua se asiente para que tú tengas claridad. Entonces, muchas veces yo creo que nos podemos confundir y no sabemos si yo soy mi mente, yo soy mi cuerpo, yo soy algo más que esto o qué, porque está todo así como un torbellino que levanta basura, levanta agua, levanta tierra y no alcanzas a distinguir. Pero yo me acuerdo también que en el momento en que yo dije, yo ya no quiero vivir, también sentí como algo más fuerte que dije, a ver, no, ¿cómo que no? ¿Ah? ¿Cómo que no? Y ya no me quiero sentir así. Y me acuerdo que yo estaba sola en mi casa y dije, ya no me quiero sentir así. A ver, ¿qué otra cosa hago? O sea, ¿cómo me distraigo? ¿Cómo pienso otra cosa? Y entonces empecé a respirar. Ajá. Y creo que eso fue lo que me trajo a tiempo presente. O sea, empecé a respirar, a concentrarme en mi respiración, cómo entraba, cómo salía. Y dije, ¿y qué hago? Voy a poner música. Puse música y te puedo decir que les puedo decir que fue un poquito como a fuerza lo de la música y empecé a bailar y poco a poco lo empecé a sentir, me empecé a sentir mejor. Aún Fíjate, así, yo Leti, creo que yo no fui consciente en ese momento, sí. fíjate, Leti, que lo que tú nos hablas es un real compromiso contigo misma. Porque hay personas que las diagnostican de depresión y no son capaces de comprometerse consigo mismas para salir de ahí. Porque quieras o no quieras, de alguna manera, les es más sencillo no moverse ni hacer nada por sí mismas y quedarse en el estado que están y que hacer esos esfuerzos que para ti eran un mundo. Hay personas que no son capaces de hacerlo y esperan y pretenden que tanto el Que se psicólogo, el hagan cargo. terapeuta como la medicina lo saquen de ahí solitos. Y se requiere que la persona realmente quiera y se comprometa consigo misma en cuanto a salir de ahí. Y lo digo es porque como coach, yo tengo una clienta de casi 4 años que fue diagnosticada de TLP, Border Limit o trastorno límite de personalidad. Y esa mujer es súper, hiper, mega comprometida con sus terapias, porque aparte del coaching conmigo también hace somatic y va con psiquiatra cada 2 o 3 meses. O sea, ella está súper comprometida porque decidió que esto tenía salida, que ese diagnóstico tenía salida. Empezó a buscar información, empezó a buscar terapias y entonces ella muy cumplida sabe y ella identifica muy bien cuando se activa. Ella lo llama se activa. Ella se activa porque la mente no la deja en paz. Entonces empieza un pensamiento aquí, una preocupación aquí, los hábitos mentales de preocuparse, de culparse, de juzgarse, de darse palo, y entonces eso la pone tan nerviosa que se activa. Entonces hay ¿qué toca? Quitarle el enfoque de sus pensamientos y bajarla al cuerpo a que se sienta que todavía es un cuerpo que existe y que no es que ella no es sus pensamientos ni es lo que piensa, para que recuerde
que ella es la que tiene pensamientos, pero no de los pensamientos. Entonces, a raíz de eso, ella va y ha ido cambiando, reprogramando su mente y ha ido mejorando y manejando mejor sus emociones, porque ya distingue cuando se activa, no es que estoy pensando mucho, y si no es capaz por ella sola de bajar a calmarse un poquito, de quitarle su atención a sus pensamientos, pues para eso o tiene todos los terapeutas con los que cuenta, me llama a mí o llama a la otra, pero ya sabe que el tema está en su mente, en sus pensamientos, en lo que se cree como verdad, que no es real, que la saca del presente, porque la única manera de volver es comprometerse con uno mismo a estar en presente, que eso cuesta. No es tan sencillo vivir en presente porque si no, no existirían tantas enfermedades mentales, ni tantos problemas, ni tanto caos en el mundo si la gente viviera en el presente. Entonces, esa es como el compromiso y como el ingrediente principal para salir de una depresión, el compromiso, porque con el compromiso tú buscas ayuda, con el compromiso tú buscas información, tú buscas respuesta, tú te mueves por ti, porque quieres hacer algo más, porque quieres salir, porque no te sientes tan mal, pero desafortunadamente hay gente que llega a fondo profundo para tratar de tirar la mano. Y ahí es cuando, si no son conscientes de que es un proceso, volver a salir de allí, si vienen buscando con pensamiento mágico, terapias mágicas y soluciones mágicas, ahí sí no podemos ayudar a nadie. No podemos ayudar a nadie que esté buscando la fórmula secreta para. No podemos hacer nada al respecto. Es que eso es verdad, Aleja, lo que tú dices es verdad de la adicción. El caso de la adicción es muy complicado, no es como los drogadictos. Es una adicción, uno no puede coaccionarlos a ellos a llevarlos a una fundación, uno no puede coaccionarlos a que tienen que cambiar. No, nosotros nos pasó, yo trabajo con una fundación de drogaditos como voluntaria y cogimos un muchacho y lo coaccionamos, le aconsejamos, le dijimos, o sea, lo metimos en la fundación y a los tiempos se nos voló. Eso no Entonces funciona. lo que dice Alejandra es verdad, eso es como una adicción, la persona que no quiere aceptar ayuda, que no quiere y que no acepta, no hay que hacer nada. No, pasa lo mismo que con los drogaditos, no se puede hacer nada, por más que uno quiera colaborarle, la persona no acepta que está deprimida, acepta que está bien, que vive bien, uno no puede meterse ahí porque no hay nada que hacer. Yo pienso que es así. Así es, total. Ya para Vale. cerrar, nos pasamos del tiempo. Para Sí. cerrar es importante entonces que tengamos en cuenta que sí es necesario tener conocimiento de diferenciar entre las emociones y enfermedades mentales. Y una cosita que les quería recordar, que ya lo habíamos hablado antes, es aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, aprendamos a escuchar nuestras emociones. Cuando algo es repetitivo y se vuelve constante, preguntas, hagamos el de la lista ahí, también empezamos a conocernos como tal y a preguntarnos si algo nos está pasando, si es normal eso que nos está pasando muy seguido o es simplemente, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, es importante también eso, aprendamos a escucharnos, nuestras emociones y nuestro cuerpo, también aparte del conocimiento. Entonces, bueno, eso es un tema súper interesante también. Súper especial, muy bueno. Quería darle las gracias por estar aquí, por sus aportes, todos aprendemos aquí un poquito. Cualquier duda, cualquier cosita, ya saben que nos pueden escribir y nada, ya recuerden mañana otra vez el encuentro a las 7 de la noche. También tenemos un tema súper enriquecedor. Entonces, las esperamos mañana a las 7. Si quieren invitar a alguien, compartan. Muchas gracias. Un besito. Las quiero mucho. Un besito, muchas gracias. Dios los bendiga. Que descansen.